bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Simone Torquato e hoje nós vamos conversar com uma amiga do coração, uma médica argentina chamada Ludmila Lescano. Ela é especialista em cardiologia pela Universidade Nacional de Córdoba, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia de Salta e faz parte do Comitê de Hipertensão Arterial da Federação Argentina de Cardiologia. Imaginem, em 2010 ela esteve aonde? Vocês têm noção? Em São Paulo, aqui no Brasil, para fazer um estágio no Instituto do Coração da USP. E hoje ela atua em Salta, na Argentina, e vai falar conosco um pouco sobre o impacto da quarentena nas doenças cardiovasculares. E vai dar umas boas dicas para você de como identificar sinais de doenças cardiovasculares para buscar rapidamente assistência médica. Tudo bem, Ludmila? Como vai? Bien, buenos días. Un placer estar con ustedes y poder compartir estos momentos acortando distancias y pudiendo dar un poco nuestro aporte en esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos y fundamentalmente en la relación médico-paciente. Actualmente siguen muriendo en el mundo millones de personas día a día por enfermedades cardiovasculares. Entonces es algo que no nos podemos olvidar. Y hemos asistido en estos meses a mucho miedo en los pacientes a asistir presencialmente a una consulta por temor al contagio de COVID. Pero ese miedo se traduce en cambios en su conducta, en abandonos de tratamiento y en abandono de los controles cardiovasculares. Todo lo que habíamos hecho hasta este momento los cardiólogos en cuanto a prevención y promoción, estamos viendo que no va a dar resultados si nos olvidamos y volvemos atrás, porque año a año con estos avances hemos logrado en el tratamiento y en los controles reducir, ¿sí?, el impacto y la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares, que son crónicas, para lo cual no hay vacunas y para muchas de ellas tampoco un tratamiento. Entonces, estamos cerca del COVID, pero no lo vamos a poder contener tanto, así que mejor es que volvamos a las bases, porque si no, no nos va a ir bien tampoco. Ludmila, deixa eu lhe perguntar. Muita gente, como você já disse, tem tido muito receio de buscar assistência médica para tratar de doenças crônicas, que precisa de acompanhamento, precisa de ajuste de medicação. Quais são as doenças mais comuns que que necessitam de um acompanhamento constante e que você conseguiu perceber que as pessoas estão procurando menos essa assistência? La mayoría de nuestros pacientes, como todos sabemos, son pacientes que tienen o hipertensión arterial o ya han evolucionado a alguna fase de insuficiencia cardíaca de distintas causas, ya sea por enfermedad coronaria, han sufrido un infarto a lo largo de su vida, o tienen algunos estadios, ¿sí?, de impactos en enfermedad de Chagas, que en nuestros ambos países son endémicos y la población en general, Salta no escapa a eso, es zona endémica de Chagas, por lo tanto aquí muchos pacientes, tanto de capital como de todo el interior, padecen Chagas y van abandonando estos tratamientos y estos controles, pero porque quizás el mensaje no fue transmitido correctamente. Lo importante aquí es que cada paciente que tiene su control y que ha logrado con un tratamiento, por ejemplo, estabilizar los valores de presión arterial, no abandone la toma de esos medicamentos, que de hecho hemos intentado procurar, digamos, con las obras sociales, poder emitir las recetas, que el paciente pueda recibir su medicación, pero ante síntomas como cambios, ¿sí?, en lo que nosotros llamamos clase funcional, que en realidad es que el paciente sienta falta de aire cuando no la sentía antes, ¿sí?, al hacer alguna actividad, tenga palpitaciones, tenga algunos cambios, ¿sí?, en relación a su actividad habitual. Então, sensação de palpitação,
cansaço que antes não sentiam, dor no peito, pode ser sinal de que a medicação ela precisa ser ajustada? Sí, no solamente la medicación de la presión, sino aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, porque tienen colesterol alto, porque son diabéticos, ¿sí? Porque tienen antecedentes en la familia de enfermedad coronaria. Es importante, estamos viendo en el mundo que los pacientes no asisten ante un dolor típico, ¿sí? Que puede ser sugestivo, incluso pueden cursar un infarto en su casa por temor a contagiarse COVID, y esos pacientes, el riesgo que tienen es muy alto, no solamente de muerte súbita, sino de una peor evolución por no ser revascularizados a tiempo. Esos infartos que quizás uno consulta rápidamente en las primeras horas de ocurrido el síntoma, después evolucionan con insuficiencia cardíaca y el Muito paciente rápido, tiene, né? sí, y pacientes jóvenes, ¿sí? Que están en actividad, que van a seguir después su vida laboral. Vocês estão fornecendo serviços para entrega de receita. Aí, em Salta, esse serviço ele é gratuito? Como é que está funcionando essa questão da assistência à população? Bueno, nosotros tenemos un sistema de salud que es híbrido, una parte pública y parte privada. En general, todos los pacientes que tienen alguna dificultad tienen acceso, ¿sí? Sin costo a una atención especializada. Lo que nos ocurre es que en el interior hay muchos lugares donde no tenemos lamentablemente especialistas de guardia 24 horas que puedan, digamos, atender en ese momento, pero todo lo que es la tecnología nos permite siempre acercar, hacer un triage y rápidamente tener contacto, sea vía celular, WhatsApp o una videoconferencia, y poder decir, este paciente necesita ser derivado con urgência a um centro. Perfeito. Tô vendo que você tá bem agasalhada. Tá frio aí? Aqui faz um calor danado. Aquí 4 grados y en algunas regiones del interior cayó nieve ayer, así que estamos como lejos de la playa y el sol. Já começou a nevar, não? Aquí habitualmente, solamente en la zona más cordillerana cae nieve, no aquí en la capital, pero en algunos lugares, sí, ayer hubo unos paisajes atípicos. E aí, como estão vocês? Ah, eu acredito que essa temperatura agora para nós deve estar 23, 24 graus. Tá bem fresco. Creio que para você deve ser bem quente, né? Pelo tipo de temperatura que vocês enfrentam aí. Así, ya estamos en pleno invierno asistiendo a una suba en nuestras curvas. Siempre decimos que todo el invierno para los pacientes cardiológicos y los cardiólogos son épocas donde hay muchas consultas. Los pacientes suelen infartarse más, descompensarse más de sus cuadros de insuficiencia cardíaca, porque concomitantemente todos los procesos infecciosos descompensan a nuestros pacientes cardiológicos. Entonces, quizás no tenemos, nosotros en la ciudad no hemos tenido casos de COVID graves en sí que requieran UTI, pero nuestras UTI sí están ocupadas por todo el resto de las patologías propias de esta época del año. Nós brasileiros, Ludmila, ainda estamos com números muito altos de infecção pelo Covid-19. E muitas pessoas têm histórico de evolução negativa com o óbito, com morte, por terem doenças pregressas, principalmente doenças cardíacas e diabetes. Em relação a sinais de perigo, porque essas pessoas que estão no grupo de risco têm muito medo de ir ao hospital buscar assistência por medo de contrair o vírus. Mas eu acredito que existem sinais de complicação de doenças cardiovasculares que elas não devem ser dadas menos importância em relação ao vírus. Então, uma pessoa que está em casa, né, que é doente cardiovascular, que tem doenças crônicas, quais são os sintomas que exigem atendimento imediato, que você não pode adiar, mesmo que tenha um risco de infecção? Sí. En relación al temor del contagio,
siempre hablamos con los pacientes y sus familiares de cómo cuidar a aquel enfermo cardiológico. Pero más allá de eso, yo creo que los pacientes cardiológicos, yendo a la pregunta, no deben quedarse en casa sin consultar ante síntomas como dolor de pecho intenso, ¿sí? Es un síntoma muy importante y déjame hacer un pequeño comentario, porque las mujeres nos infartamos diferente, igual que los ancianos e igual que los pacientes diabéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces estos cuadros graves pasan desapercibidos, porque el típico cuadro de un infarto agudo de miocardio con un dolor insoportable, les da más a los hombres. Entonces ellos asisten y consultan precozmente. Las mujeres en general, igual que los adultos mayores y los diabéticos, suelen cursar infartos de manera silente o, como llamamos, oligosintomáticos. A veces hay una pequeña molestia, puede haber una falta de aire, ¿sí? O sentirse quizás un poco raro en cuanto a lo habitual de sus actividades, ¿sí? Muchas veces sufren un desmayo, puede ocurrir también que cursen con un síncope. É Entonces son algunos importante, né? As pessoas muy não sabem importantes. disso. Es muy importante porque nosotros por ahí vemos que siempre la enfermedad cardiovascular en la mujer tiene una peor evolución en todos los casos por esto. Primero porque la mujer consulta más tarde. Ella sigue haciendo las cosas aunque le duele el pecho, aunque se canse, sigue autoexigiéndose como en todos sus aspectos. Por otro lado, además de consultar tarde en los servicios de emergencia, se subestima el dolor precordial en la mujer. Entonces, ahí ya tenemos otro factor. Cuando la mujer consulta, debe ser otra cosa y no enfermedad coronaria. Tenemos que separar dos grupos. Quienes tienen factores de riesgo en cuanto a su edad, una persona que tiene sobrepeso, que es diabética, que es obesa, que está bajo estrés continuo. Fatores de risco. Exactamente, o fuma, ¿sí? Siempre decimos, el tabaquismo nos pone en otra edad de las arterias, diferente a la que es la de nuestro cumpleaños, porque aquí tenemos personas de 40, 45 años que se infartan, pero fuman desde los 15. No, esa inflamación crónica hace que sus arterias sean susceptibles de sufrir un infarto, aun cuando tienen 40 o 45 años. Estos factores de riesgo, si es fumador, si tiene colesterol alto, si es obeso, si es diabético, a veces pasa que los pacientes creen que es un poco. Tengo el colesterol un poco alto, estoy un poco excedido de peso, un poco sedentario. No debe ser nada, no es nada. El problema es que cuando nos enfrentamos al cuadro en sí, vemos que estos pocos suman mucho en el riesgo. Entonces, no es lo mismo tener el colesterol normal que un poco alto, no es lo mismo. Y lo mismo ocurre con la presión arterial, con el sobrepeso, con la diabetes, que si nombramos todas estas son las epidemias de años que vienen evolucionando con obesidad en la infancia. Tenemos países que tienen una obesidad infantil que no la pueden controlar. Entonces, son niños que probablemente a los 30 años vayan a sufrir un infarto o vayan a tener una peor evolución de su diabetes. Y todo esto no lo vamos a solucionar con un tapabocas. Entonces, es importante que tomemos conciencia, porque si no llegamos al final, llegamos cuando el paciente está infartado, cuando ya tiene insuficiencia cardíaca, que quizás se infartó hace 10 años y nunca se enteró. Irreversible, ¿no? Exactamente, y lamentablemente en nuestros países, y no digo solo en nuestros países, porque es imposible que todos estos pacientes que puedan llegar a estar en una lista de trasplante accedan a trasplantarse. Perfeito. Ludmila, você assim, trouxe informações extremamente importantes, que são de interesse público, né? Essa questão do cuidado com os pacientes cardiovasculares e principalmente que foi algo até de surpresa, né, para muita gente, saber que algumas doenças elas se manifestam de formas diferentes em mulheres, homens e pessoas mais idosas. Então, eu vou agradecer demais sua generosidade, né? Apesar de longe, essa pandemia veio nos aproximar e
veio ajudar muita gente, com certeza. Eu acredito que a consciência de muita gente vai mudar diante dessa situação de agora e que nós possamos estar juntos em breve, né? Esperamos você aqui no Brasil, né? Vai ser muito bem-vinda e que possa desfrutar um pouquinho do nosso calor. Meu português não é muito bom, não. Então, eu não posso ainda ir para lá. Pois um beijo, viu, de coração. Beijos. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Para você também. Tchau. Tchau.